En las frías noches de Navidad, cuando todos esperan el abrazo cálido de la festividad, ¿sabías que hay algo que acecha en las sombras? Algo que no trae regalos, sino miedo. Algo conocido como Krampus. Esta criatura, que nació de las antiguas tradiciones de los Alpes, no es un simple mito. Ha sido temida durante siglos, una sombra que persigue a los niños traviesos y, en ocasiones, a los adultos también. Antes de continuar con este relato aterrador, recuerda suscribirte al canal, darle un like y si quieres apoyar más, puedes hacerlo haciéndote miembro por solo 0,99 al mes. Así podré seguir trayéndote historias que no encontrarás en ningún otro lugar. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir sobre Krampus cambiará la forma en que ves la Navidad. Comenzamos. Para entender a Krampus debemos viajar atrás en el tiempo, mucho antes de que las luces brillaran en los árboles de Navidad y los villancicos llenaran las calles. En las remotas aldeas de los Alpes, donde la nieve cubría las montañas durante meses, las tradiciones navideñas no siempre fueron festivas, y no todos los que esperaban la llegada de San Nicolás se comportaban con bondad. La figura de Krampus, lejos de ser una invención reciente, tiene raíces profundas en el folclore europeo. Su historia se remonta a tiempos paganos, mucho antes de que el cristianismo llegara a las regiones alpinas. En aquellos días, los pueblos creían en muchos seres sobrenaturales, espíritus que habitaban las montañas y bosques. Y uno de los más temidos de estos seres era, por supuesto, Krampus. El nombre Krampus proviene del alemán antiguo Krampen, que significa garra. Y como sugiere su nombre, Krampus es una criatura aterradora, mitad hombre y mitad bestia, con una figura demoníaca que parece sacada de las peores pesadillas. Tiene cuernos grandes, ojos brillantes como carbones ardientes y una boca llena de dientes afilados que se abre en una sonrisa cruel cuando acecha en la oscuridad. En la antigüedad, Krampus no solo era una figura mitológica, sino una parte crucial de las celebraciones del solsticio de invierno. Durante estos tiempos, los pueblos celebraban ritos para alejar a los malos espíritus y asegurar una cosecha próspera. Sin embargo, no todo se centraba en la alegría y la esperanza. Se decía que en la víspera de la fiesta de San Nicolás, Krampus aparecía con su saco, dispuesto a castigar a aquellos niños que no se habían portado bien. Mientras San Nicolás visitaba la casa para premiar a los niños que se habían comportado con dulces y regalos, Krampus se encargaba de castigar a los desobedientes. No los dejaba simplemente con un carbón en el zapato. No, Krampus tomaba a los niños traviesos, los metía en su saco y los llevaba consigo a las oscuras y frías montañas, donde el destino de estos niños era incierto. Algunos decían que los devoraba, otros que los llevaba a un reino subterráneo, donde los niños serían esclavos de su voluntad para siempre. Este contraste entre el generoso San Nicolás y el aterrador Krampus reflejaba una creencia profundamente arraigada en la Europa medieval. El bien y el mal siempre están en constante lucha. Y, por supuesto, los niños debían aprender desde pequeños que el mal debía ser temido y respetado, especialmente en una época tan dura como lo eran los inviernos de los Alpes. Pero curiosamente, la figura de Krampus no solo tenía la función de asustar a los niños traviesos. Con el tiempo, su presencia se integró en las festividades del solsticio de invierno. En algunas regiones, hombres vestidos con disfraces de Krampus, con máscaras aterradoras y campanillas atadas a sus cinturas, recorrían las calles en procesiones conocidas como Krampuslauf. Estas marchas aterradoras no solo asustaban a los niños, sino que también tenían un componente ritual, pensado para ahuyentar las malas energías y asegurar la protección durante el nuevo año. Krampus comenzó a formar parte de la Navidad en el siglo XIX, cuando la figura de San Nicolás comenzó a ser más popular, especialmente en Alemania y Austria. En muchos hogares, la tradición incluía no solo los regalos y bendiciones de San Nicolás, sino también el miedo constante a Krampus, cuya presencia nunca se olvidaba, pues se sabía que su llegada estaba ligada a la vigilancia de las buenas conductas. Hoy muchos de los símbolos de Krampus han quedado relegados a una figura mítica y algo distorsionada,
un villano de las festividades. Pero, tal vez, detrás de esta figura aterradora, aún queda una lección oscura de aquellos tiempos antiguos. Y la pregunta es, ¿realmente hemos dejado atrás su legado? ¿O acaso algo de él sigue acechando en las sombras de la Navidad? Si pensabas que Krampus era solo una leyenda oscura de la Navidad, piénsalo de mí. Porque más allá de las historias y las tradiciones, la figura de Krampus tiene algo que lo hace aún más aterrador. Sus travesuras, sus juegos oscuros y sus trucos, siempre dispuestos a llevarse a los más inocentes o a los más traviesos. Se decía que Krampus no solo aterrorizaba con su aspecto demoníaco, sino que al acechar en la noche solía jugar con sus víctimas. Los niños que se portaban mal, esos que se habían olvidado de dejar su zapato para que San Nicolás los llenara de dulces, no solo quedaban excluidos de los regalos. Ellos eran el objetivo de las peores travesuras de Krampus. Al caer la noche, cuando las familias se reunían para la cena, los niños ya sabían que el 5 de diciembre, la noche antes del día de San Nicolás, era una fecha crucial. La visita de San Nicolás traía bendiciones, pero el eco de los pasos de Krampus era una sombra que los acechaba. Los padres, en broma, decían a sus hijos que si no se portaban bien, Krampus vendría a llevárselos. Sin embargo, la amenaza no era tan sencilla como la de un simple regaño. Krampus, como muchos lo describían, no era solo un castigo, era un malvado juego de terror. Imagina la escena, es la víspera de San Nicolás. La nieve cae con fuerza sobre el pequeño pueblo alpino y el aire frío se filtra por las grietas de las casas. Mientras, los niños se duermen con la esperanza de que sus zapatos estén llenos de dulces al despertar. La oscuridad en el exterior se vuelve aún más profunda. De repente, se escuchan los pasos de algo pesado que resuena a través de la nieve. Es Krampus. Krampus, con sus ojos rojos brillantes, no solo se dedicaba a asustar a los niños traviesos. En algunos relatos se dice que con su gigantesca lengua lamía las paredes de las casas, haciendo un ruido húmedo y viscoso que erizaba la piel de los más pequeños. De vez en cuando podría asomarse a través de las rendijas de las ventanas, observando desde fuera mientras los niños dormían, solo para asegurarse de que no hubiera ningún niño desobediente que no lo hubiera escuchado. Pero las travesuras de Krampus no eran solo psicológicas. A veces tomaba la forma de una tormenta de nieve repentina, haciendo que los niños salieran a jugar, solo para luego encontrar sus caminos perdidos en la oscuridad, donde Krampus acechaba. A menudo se decía que aquellos que caían en las trampas del demonio nunca volvían, y si regresaban, lo hacían en un estado extraño, con miradas vacías y sin voz. Los más valientes, aquellos que decidían desafiar al espíritu de Krampus, acababan siendo arrastrados a través del bosque por este ser infernal. En la oscuridad no podían ver lo que los rodeaba, pero podían sentir su presencia, como si todo estuviera siendo arrastrado por las sombras. Algunos cuentan que, si lograban escapar de su alcance, los niños siempre sentían una sensación extraña de ser perseguidos, como si algo estuviera observándolos en todo momento. Pero Krampus no solo estaba interesado en niños. Se decía que si un adulto no seguía las reglas de la comunidad o se comportaba de manera egoísta o cruel, también caía en la mira de Krampus. En algunas leyendas se dice que Krampus no solo castigaba a los desobedientes, sino que también tenía la costumbre de hacerles un trato. A los adultos que se portaban mal les ofrecía un acuerdo: su vida o su alma. En otras palabras, un mal comportamiento podría significar no solo el fin de la Navidad, sino también el comienzo de una existencia eterna en las frías montañas de los Alpes al servicio de Krampus. Las travesuras de Krampus, entonces, no eran solo una advertencia para los niños. Era una forma de asegurarse de que todos en el pueblo entendieran el significado del respeto, la disciplina y, sobre todo, el miedo. Los más ancianos, aquellos que aún mantenían las viejas tradiciones, advertían a los más jóvenes de las consecuencias de ser traviesos. Y no solo en Navidad. Decían que Krampus, aunque aparecía en las festividades, podía estar presente en cualquier momento del año, observando desde las sombras.
Los niños, temerosos pero fascinados, escuchaban estas historias y sabían que, en algún lugar, lejos, en los bosques de los Alpes, la figura de Krampus seguía acechando, esperando la próxima Navidad para jugar sus trucos y llevarse a los que se atrevían a desafiarlo. Si pensabas que la leyenda de Krampus era algo del pasado, un vestigio oscuro de los antiguos tiempos, hoy te sorprendería saber que este ser demoníaco ha regresado, no solo en los relatos de la vieja Europa, sino en la cultura popular de todo el mundo. Su figura, que antes solo acechaba en las sombras de los Alpes, ahora ha tomado una forma mucho más visible, mucho más accesible. ¿Y quién diría que Krampus, el monstruo de las festividades, se convertiría en una figura tan popular? Durante siglos, Krampus fue una figura temida y relegada al folclore de los Alpes. Sin embargo, a partir del siglo XXI, comenzó a resurgir en la cultura popular, no solo en las regiones donde se originó, sino en todo el mundo. Todo comenzó de forma discreta, en pequeñas manifestaciones artísticas y eventos locales, hasta que un fenómeno mucho más grande empezó a tomar forma. La figura de Krampus fue adaptada, modernizada y reintroducida, no solo en las tradiciones navideñas, sino en el cine, la televisión y hasta los videojuegos. Una de las primeras manifestaciones modernas de Krampus fue a través del cine, especialmente con la película de terror Krampus, estrenada en 2015. En esta producción dirigida por Michael Dougherty, la leyenda de Krampus se adapta a un formato de comedia de terror, pero manteniendo intacto el carácter siniestro de la criatura. La película muestra cómo una familia, durante la Navidad, es aterrorizada por este ser demoníaco cuando su espíritu festivo comienza a desmoronarse. Aunque la película juega con elementos de horror y comedia, la imagen de Krampus fue más aterradora que nunca, y desde entonces la criatura se convirtió en un símbolo de la temporada navideña, aunque del lado oscuro. Pero la popularidad de Krampus no se limitó solo al cine. Este ser diabólico comenzó a aparecer en todo tipo de mercancías navideñas, desde tarjetas de Navidad hasta adornos y figuras decorativas. Ya no era solo un monstruo aterrador del pasado, sino un personaje que se vendía como una especie de antítesis de la Navidad. Las tiendas comenzaron a vender figuras de Krampus de cerámica, juguetes y adornos de árbol con su imagen, una mezcla de horror y diversión, ahora estampada en mantas, camisetas y todo tipo de productos. Pero la verdadera revolución de Krampus vino con la llegada de las celebraciones modernas, con las marchas de Krampus, que comenzaron a hacerse más populares fuera de Europa, especialmente en países como los Estados Unidos. Estas marchas, conocidas como Krampuslauf, tienen un lugar en muchas ciudades en víspera de la Navidad, donde grupos de personas se visten con trajes elaborados de Krampus y desfilan por las calles. Algunos de estos trajes son tan aterradores que pueden helar la sangre, con cuernos gigantescos, máscaras grotescas y vestimentas hechas de pieles. Este tipo de celebraciones se han vuelto muy populares en los últimos años, con cada vez más personas participando, disfrutando de una Navidad alternativa, que lejos de los villancicos y el espíritu navideño, nos trae un recordatorio de las leyendas oscuras del pasado. Y no es solo en las marchas o las películas donde encontramos a Krampus. También ha logrado infiltrarse en los videojuegos. En títulos como The Witcher 3, Wild Hunt, Krampus aparece en una de sus expansiones navideñas, demostrando que incluso en los mundos virtuales hay espacio para el terror navideño. En este caso, Krampus no es solo una figura mítica, sino una criatura que persigue a los jugadores, recordándoles que la Navidad puede ser tanto un tiempo de alegría como de horror. En el mundo de los videojuegos, Krampus es un enemigo formidable, un recordatorio de que el mal puede acechar incluso en los lugares más inesperados. El regreso de Krampus en la cultura popular también ha tenido un impacto importante en las redes sociales. Cada año, durante las fiestas, las imágenes de Krampus invaden plataformas como Instagram y Twitter, donde miles de personas muestran su amor por este personaje tan siniestro. Los memes de Krampus, aunque a menudo humorísticos, mantienen ese aire de terror que nunca lo abandona, convirtiéndolo en una figura que incluso aquellos que no lo temen no pueden dejar de compartir. Lo que comenzó como una figura mítica en las oscuras leyendas de los Alpes ha evolucionado hasta convertirse en un icono mundial de la Navidad, pero con un giro oscuro. Aunque su resurgimiento pueda parecer una simple moda,
Krampus nos recuerda algo importante. La Navidad, para muchos, no solo es una época de regalos y alegría, sino también de reflexión sobre el bien y el mal, sobre la luz y la oscuridad, y sobre las consecuencias de nuestros actos. Ahora bien, hasta aquí hemos hablado de la leyenda y la modernización de Krampus, pero en este segmento vamos a adentrarnos en los relatos más escalofriantes, aquellos que, si bien se encuentran como historias populares, nos hacen preguntarnos: ¿y si de alguna manera Krampus sigue acechando entre nosotros? En muchos relatos, Krampus no solo aparece en los sueños o las leyendas, sino en encuentros que parecen sacados de una pesadilla. Historias de personas que aseguran haber sentido su presencia, de aquellos que creen haberlo visto con sus propios ojos en los rincones más oscuros de las Navidades. Uno de los relatos más escalofriantes proviene de una familia en Austria, que aseguraba haber sido visitada por Krampus en una noche helada de Navidad. Según su relato, después de una noche tranquila, donde la familia se encontraba reunida alrededor de la chimenea, comenzaron a escuchar extraños ruidos provenientes del exterior. Golpes, como si algo pesado estuviera arrastrándose sobre la nieve. El padre, preocupado por la seguridad de su familia, salió a investigar, solo para ser recibido por una visión aterradora. Una figura enorme, encorvada, con cuernos retorcidos y una túnica rasgada que emergía de entre los árboles cubiertos de nieve. En sus manos, una cadena y un saco grande, de los cuales salían susurros de angustia. El padre no pudo más que huir, dejando a su familia aterrada dentro de la casa. El encuentro fue breve, pero lo que más aterró a esta familia fue el hecho de que al día siguiente encontraron una serie de huellas extrañas alrededor de su casa, como si algo hubiese caminado a su alrededor, observándolos, esperando. Nunca volvieron a celebrar la Navidad con la misma calma. A partir de ese encuentro, la figura de Krampus se convirtió en una presencia constante en sus vidas, una sombra que se colaba en sus pensamientos en cada Navidad. La familia asegura que cada año, sin falta, durante la víspera de Navidad, escuchan de nuevo esos mismos ruidos en la nieve, aunque nunca más lo hayan visto. Otra historia estremecedora proviene de un pequeño pueblo en los Alpes suizos, donde una joven llamada Lara tuvo un encuentro con Krampus mientras regresaba a su casa después de una fiesta. Según su testimonio, había tomado el camino más largo, el más apartado para llegar a su hogar, al ser una ruta más tranquila. La nieve caía con fuerza esa noche y la visibilidad era mínima. Lara caminaba sin preocuparse demasiado, pensando en lo que había sucedido en la fiesta, cuando de repente escuchó un ruido. Un ruido inconfundible que heló su sangre. El sonido de unos cuernos arrastrándose sobre la nieve. Miró alrededor, pero no vio nada. Pensó que era su imaginación hasta que, de la nada, una figura emergió de las sombras. La figura de Krampus apareció ante ella de forma repentina. La criatura, alta y desmesuradamente delgada, tenía ojos penetrantes que brillaban con una luz antinatural y una expresión macabra, como si estuviera sonriendo, pero en su rostro no había nada que sugiriera alegría. Lara se quedó paralizada por el miedo, incapaz de moverse, mientras Krampus se acercaba lentamente, arrastrando su largo saco. Lo único que la sacó de su parálisis fue un gruñido bajo, como un animal dispuesto a atacar. Corrió tan rápido como pudo, pero cada vez sentía que la criatura se acercaba más. Sin embargo, al llegar a la entrada de su casa, Krampus desapareció, desvaneciéndose entre la nieve como si nunca hubiera estado allí. Pero en la mañana siguiente, Lara encontró unas extrañas huellas en su puerta, marcas profundas de garras que se extendían alrededor de la casa. Finalmente, uno de los relatos más inquietantes proviene de una persona que no deseaba ser identificada, pero que asegura haber tenido un encuentro con Krampus en una pequeña aldea del norte de Italia. Esta historia se remonta a varios años atrás, en una Navidad especialmente nevada. Según el testimonio de esta persona, se encontraba sola en su casa durante la víspera de Navidad, con las luces apagadas, esperando el amanecer. Cuando de repente escuchó algo en la chimenea. Pensó que era solo el viento, pero entonces escuchó el ruido de una respiración pesada, profunda, y algo que arrastraba algo sobre el suelo. Al acercarse a la chimenea, vio una sombra monstruosa, con cuernos afilados y un rostro demoníaco observándola desde el interior de la chimenea. Con el corazón en la garganta, la persona intentó gritar, pero su voz no salió.
Antes de que pudiera moverse, la sombra desapareció, dejando tras de sí un olor nauseabundo a carne podrida. En todos estos relatos algo es común. La presencia de Krampus no solo deja un rastro físico, sino también psicológico. A menudo quienes afirman haberlo visto sienten que una sombra oscura se queda con ellos, incluso después de que la criatura haya desaparecido. Una sensación de malestar, de estar siendo observado, de que el monstruo sigue esperando en algún rincón oscuro, acechando nuevamente. Lo aterrador de Krampus no es solo su aspecto o su aterradora presencia. Lo más aterrador es la idea de que puede estar más cerca de lo que pensamos, esperando el momento adecuado para hacer su aparición. Y si alguna vez ves ese par de ojos brillando entre las sombras, te será difícil olvidar la sensación de que algo te está acechando. Algo mucho más antiguo y mucho más maligno que cualquier monstruo moderno. Pero lo que realmente aterra de Krampus no es solo su historia, sus apariciones o las leyendas que han perdurado a lo largo de los siglos. Lo más inquietante es que su legado sigue vivo hoy en día, en las sombras de nuestras tradiciones navideñas y en la cultura popular. A lo largo de las décadas, Krampus ha logrado sobrevivir a los avances de la modernidad y hoy parece más presente que nunca. El hecho de que Krampus no haya desaparecido con el paso del tiempo, como otras leyendas que se desvanecen en el olvido, es un testamento a su poder como figura de miedo y disciplina. A pesar de que muchos países, especialmente en Europa, intentaron suprimir su figura a lo largo de los siglos, la tradición de Krampus nunca desapareció por completo. De hecho, en algunos países como Austria y Alemania, su figura sigue siendo central en las festividades navideñas, aunque con un giro moderno que hace que su presencia sea aún más escalofriante. Una de las maneras en que el legado de Krampus perdura es a través de las tradicionales celebraciones del Krampusnacht, Noche de Krampus, que se celebran cada 5 de diciembre, especialmente en las regiones de los Alpes. Durante esta noche, personas disfrazadas de Krampus desfilan por las calles, mientras el bullicio de los tambores y el sonido de las cadenas llenan el aire. Aunque la intención es recrear el terror de antaño, hoy en día la tradición ha adquirido un carácter festivo, con personas celebrando el evento, lanzando regalos y disfrutando de las representaciones de Krampus en su forma más teatral. Sin embargo, a pesar de esta modernización, hay algo que persiste en la atmósfera: la sensación de peligro. Los trajes de Krampus, que varían en su diseño, están hechos de pieles, cuernos afilados y máscaras horrendas que son capaces de helar la sangre de cualquier espectador. Esta visión del Krampus aterrador y monstruoso recuerda las viejas historias de niños desobedientes que, en lugar de recibir regalos, eran arrastrados por el demonio. En las pequeñas aldeas y pueblos de la región alpina, las generaciones más jóvenes crecen con la tradición de Krampus como una advertencia. No solo se trata de una figura mítica, sino de una representación de la disciplina, el castigo y las consecuencias de nuestras malas acciones. Pero lo más sorprendente de todo es cómo en los últimos años la figura de Krampus ha ido ganando popularidad fuera de las tradiciones de Europa Central. En países como Estados Unidos, el mito de Krampus ha cobrado fuerza, especialmente en los últimos 20 años. Películas, libros, series y hasta videojuegos han comenzado a utilizar el demonio navideño como figura central en sus relatos, llevando la leyenda a audiencias más jóvenes. Películas como Krampus 2015, dirigida por Michael Dougherty, popularizaron aún más su presencia en la cultura popular, mostrando a Krampus no solo como una figura de terror, sino como una metáfora del caos y la oscuridad que acecha incluso en los momentos de alegría. Krampus se ha transformado en algo más que un simple monstruo. Se ha convertido en un símbolo de lo oculto, lo desconocido y lo reprimido, que nos recuerda que aunque las fiestas navideñas estén llenas de luz y alegría, la oscuridad siempre está esperando, lista para acechar en los rincones más sombríos. Los personajes como Krampus no solo perduran porque la gente los sigue temiendo, sino porque de alguna manera también nos conectan con esa parte primitiva de nuestro ser, con las enseñanzas que nos han sido dadas a través de generaciones, que en todo cuento de hadas hay un monstruo esperando para arrastrarnos al abismo si no somos cuidadosos. Lo curioso es que incluso hoy en día muchas personas, a pesar de su creciente popularidad en el cine y la televisión, siguen sintiendo un miedo visceral ante la figura de Krampus. Es como si en lo más profundo de nosotros recordáramos la lección que Krampus viene a enseñar: el miedo, el castigo y el precio de la desobediencia. Y quizás, por eso,
su legado sigue siendo tan poderoso, porque de alguna manera todos necesitamos un recordatorio de que las sombras no se desvanecen con el tiempo y que a veces el caos llega de las formas más inesperadas. Así, el legado de Krampus no es solo una historia para asustar a los niños. Es un recordatorio inquietante de que, aunque la Navidad sea un tiempo para la alegría, la oscuridad siempre está acechando las sombras, esperando a aquellos que olvidan el verdadero significado de la festividad. Porque Krampus, el demonio de la Navidad, siempre estará con nosotros, recordándonos que detrás de cada sonrisa festiva hay un peligro latente esperando ser desatado. Hasta el próximo vídeo.